Bueno, pedimos la atención a todos los presentes para que escuchen los comentarios que en su momento se obtuvieron en este equipo de trabajo. Vamos a pedir a la compañera que inicie. Esperamos la participación de cada uno de ustedes con respecto a lo que se va a mencionar, esperando que cada vez sea mejor, ¿no? Vale. Bueno, nosotros decidimos que el principal actor en este caso sería el presidente municipal, puesto que con él se inicia, primero se busca la aprobación del presidente porque puede dar el respaldo como autoridad, y finalmente con él se termina también el proyecto. Cuando decide retirarles el respaldo, pues ya no se hace nada del proyecto. Entonces el presidente municipal quedaría como en el primer lugar y ejerce influencia precisamente porque debido a sus recursos, en este caso el poder de decisión que tiene, pues puede dar luz verde o luz roja al proyecto que presenta Rodrigo. Enseguida del presidente municipal, pues tendríamos lo que sería el cabildo. El cabildo también tiene una postura política, pero pues da respaldo a las decisiones del presidente municipal, entonces lo pusimos en segundo lugar. Después estaría los ingenieros, que serían los inversionistas, lo abreviamos como DIN. En este caso, pues ellos tienen obviamente la motivación de obtener ganancias económicas, pero es fuerte su influencia porque tienen todo el capital económico. Entonces planean hacer una inversión bastante fuerte y esa sería como su principal cualidad. Después tendríamos lo que serían los medios de comunicación, en ese orden de importancia, porque los medios de comunicación pues ejercen mucha influencia sobre la población en general, y bueno, como ustedes pueden ver en la lectura, pues se ve que su posición es en contra, y eso pues mueve mucho otras posturas políticas, otros actores que también se comienzan a poner en contra a raíz de lo que ellos están transmitiendo, ¿no?, por sus medios masivos de información. Y después estarían, como consecuencia de los medios de comunicación, interviniendo los grupos ecologistas y ambientalistas, los cuales pues su interés es proteger el medio ambiente, pero estarían manejando siempre una postura en contra y pues golpeando mucho las decisiones, a pesar de las pruebas que se les están dando de que es ecológicamente amigable el proyecto. También pusimos enseguida, en orden de importancia, el PRD, que funge como el partido de oposición, el cual aprovecha la situación política, tomando los argumentos de los grupos ambientalistas y organizando a otros actores como son los agricultores y comuneros, para que comiencen a manifestarse en contra de este proyecto. Después pondríamos a lo que son los empresarios locales, ya que también manifestaron una postura en contra y también tienen cierta cantidad de recursos económicos. Y pusimos después a lo que es los comuneros y municipios aledaños, quienes también, como una ola de oposición, pues se comienzan a agregar a estas manifestaciones de descontento. Y enseguida lo que pusimos fue el gobierno estatal, ya que el gobierno estatal, bueno, al principio mantiene como una postura neutral y deja que el gobierno municipal tome sus decisiones, pero en cuanto comienza a ver el costo político de la oposición, de las manifestaciones en contra, entonces es cuando decide pues hacer un llamado de atención al gobierno municipal para que sea sensible políticamente, y entonces es el gobierno municipal que decide retirar el apoyo al proyecto, precisamente para alinearse con el gobierno estatal. Entonces sí tiene una cierta influencia el gobierno estatal. Pusimos también a las secretarías y funcionarios, quienes tienen una postura indefinida, siempre están hablando pues de que van a hacer pruebas, de que van a analizar el proyecto, pero eso tiene que ver con que ellos quieren cumplir su función estatal, ¿no? Porque tienen que, de alguna municipal, porque tienen que rendir cuentas de alguna manera. Y en último lugar, pues pusimos a Rodrigo. Bueno, ahí nos hizo falta poner también al gobierno federal, quien siempre mantiene como una postura neutral, nos dice que ahí no se manifiesta ni a favor ni en contra y deja que los sucesos pasen. Y Rodrigo, pues al final, él
pues tiene una ética profesional fuerte, ¿no? Es de sus principales cualidades, y es un excelente profesionista. Sin embargo, pues está como que solo en el proyecto porque no tiene personajes de poder que lo secundan, o no tiene poder de decisión para llevar a cabo el proyecto. ¿Alguien tiene otra forma de jerarquizar a los actores? ¿Todos coinciden? O sea, el hecho de identificar a los actores también era un poco jerarquizar la forma en como intervienen en el proceso de toma de decisiones. Perdón, tiene que ser en el proceso de toma de decisiones. Finalmente la dirección del fomento económico sería el principal actor porque es el que avienta el proyecto. Ese sería una pregunta o punto de vista. Es el que lo impulsa y todos los demás están girando alrededor de él, municipio, cabildo, hasta llegar al gobernador. Sí, o sea, es la iniciativa, ellos presentan la iniciativa, pero solos no pudieron hacer nada. Necesitaban tener el respaldo para poder llevar a cabo el proyecto, que fue finalmente lo que pasó. Nosotros comentábamos que quizá a Rodrigo lo que le hizo falta fue precisamente hacer esto, ¿no? El análisis de actores para poder estar ganando adeptos. Primero tener apoyo político para poder que su proyecto fuera viable. Eso era lo que nosotros en nuestro equipo comentábamos. No sé si ustedes tengan otra opinión. La pregunta sería si es el principal actor el que lo pone o simplemente es... ¿Cómo se ve? La pregunta es, que ahí es para todos, ¿no? ¿El que propone el proyecto entra como actor o queda por fuera? Esa es mi pregunta. Nosotros lo pusimos como actor, bueno, sí, pero lo pusimos en un orden de importancia pues muy inferior, ¿no? Que era esta secretaría que mencionas, la pusimos como Rodrigo, ¿no? Sí, no, finalmente en un planteamiento del problema se debe de exponer el objeto de estudio, y en este caso el objeto de estudio es la comunidad lerdo. La comunidad es la que va a detonar la toma de decisiones. Si ustedes se fijan, al final el gobernador declina en favor de la comunidad para mantener la calma política. ¿Por qué? Porque él es gobernador interino y le interesa más la calma política y el clientelismo posteriormente para su partido. Nosotros creemos que si Rodrigo hubiera ganado el apoyo de los medios de comunicación para poner a favor de su proyecto a los medios de comunicación, y que en lugar de que estuvieran transmitiendo solamente el aspecto negativo de su proyecto, hubieran transmitido las bondades, creemos que los comuneros y la población en general no hubieran estado en contra o manifestándose tanto en contra de ese proyecto. Entonces, igual, nosotros platicamos al interior del grupo que una de las fallas principales de esta estrategia es que no se desarrolló con la comunidad, más que convencer a los medios de comunicación. Sí, son un actor muy importante, pero si la comunidad, o sea, si no se socializa el proyecto con la comunidad o no surge el proyecto desde la comunidad, difícilmente, con los antecedentes, difícilmente lo van a... Esa era otra pregunta. Sí, perdón. Mira, nada más sobre la postura de la comunidad. Indiscutiblemente quien decide es la comunidad, porque finalmente son ellos quienes son los dueños y los beneficiarios de lo que se va a hacer, ¿no? Es a quien está dirigido el proyecto. Sí. Sin embargo, y por experiencias aquí en el país, casi todos los proyectos caen en eso, en que desgraciadamente hay muchos intereses, sobre todo políticos, que inciden en la comunidad. Por eso, te digo, casi me atrevo a decirte que si tú un proyecto lo visualizas desde un principio, ¿cómo te diré? Viable. Para que sea viable, casi primero tienes que ver que todos aquellos que ven en el proyecto un interés hasta económico, pues estén de acuerdo, ¿no? Si ellos están de acuerdo, van a incidir en la comunidad para que sea viable, ¿no? A ver, miren, no estoy en contra de ustedes, estoy en contra de lo que están diciendo con respecto al objeto de estudio.
Es decir, metodológicamente nosotros tenemos que precisar un objeto de estudio, el cual va a girar todo lo que se haga alrededor de él, independientemente de los actores políticos. Al final, el objeto de estudio como más importante, jerárquicamente más importante, imagínense ustedes si me dicen que la comunidad no es tan importante. Caramba, entonces, ¿de qué estamos hablando? La comunidad es la más importante. Perdón, bueno. Desde el punto de vista social. Obviamente tenemos una posición diferente. Para nosotros, exactamente el objeto de estudio, de acuerdo a lo que leímos, es el proyecto. ¿Sí? ¿Sí? Es el proyecto. Todos los actores están en relación al proyecto. Y la jerarquización que hicimos fue de actores y de su influencia, la influencia que tienen para desarrollar el proyecto. Esa fue la lógica que seguimos. Una de las cosas que trata de hacer el ejercicio sí es en parte la discusión, pero algo que les pedí es que esta discusión la plasmaran en algunas herramientas que les di para evitar quizá dejar cabos sueltos y tratar de ejemplificar un poco más. El hecho de que yo les haya puesto aquí los marcadores y el borrador y tengamos el pizarrón era para que el ejercicio que ustedes vienen haciendo lo plasmen. Eso nos facilitaría a nosotros como auditorio ir comprendiendo la forma en cómo estructuraron su pensamiento y tratar de ir comparando las posturas que todos tenemos. Es cierto, a lo mejor tiene mucho que ver el objeto de estudio y la comunidad es muy importante. En la mayoría de los casos pasa a segundo término porque quienes toman las decisiones a veces parecen tener todo el poder para ejercer, pero también encontramos en el mismo caso que al momento de encontrar resistencia, esa persona que tenía el poder de hacer todo tiene que modificar su postura para satisfacer las necesidades de los demás. Repito, el ejercicio era un poco retomar la forma, bueno, el esquema que les di para que ustedes lo pudieran expresar de la mejor manera. A mí me parece bien la explicación, pero digamos que en adelante tratemos de estructurar un poco esto y utilizar las herramientas que les estamos proporcionando para que puedan expresar lo que han venido analizando. ¿Está bien? Digo, ¿algo adicional? No, yo solamente quería agregar que precisamente, sí, o sea, no es que la comunidad no sea importante, sin embargo la comunidad no tenía interés porque no estaba viendo precisamente los factores de desarrollo y por factores culturales que se mencionan ahí, pues no tenían tampoco como la visión de desarrollarse económicamente, ¿no? Entonces, a veces el gobierno tiene que tomar ciertas decisiones o los tomadores de decisiones tienen que imponer ciertas decisiones incluso pues para beneficio de la comunidad, porque no puede esperar a que salgan de la comunidad, que es como creo que lo está planteando el equipo del compañero, y no quisiera como invadir la pregunta de que le toca al otro equipo, pero simplemente resaltar que la comunidad no estaba organizada hasta que influyeron otros actores como el partido político, y entonces gracias a esa organización se comenzaron a manifestar, si no, no hubieran sido un actor de relevancia tampoco. Ahorita vamos a ver la segunda pregunta, cómo fueron avanzando con esto. Gracias. ¿Quién le toca la pregunta 2? Adelante, por favor.
Bueno, compañeros, nosotros vamos a responder a la pregunta número 2, que dice: ¿qué posición sustenta cada actor respecto al proyecto del Nevado del Lerdo? ¿Qué factores explican la posición de cada uno de los actores? Y si se han modificado esas posiciones y en su caso, ¿por qué? Vamos a responder estas preguntas y a representarlas gráficamente de acuerdo a la gráfica que vimos. Bueno, sin abundar en términos metodológicos, porque veo que es un poquito álgido para algunos, no me meteré en precisar metodológicamente lo que sería el procedimiento. Sin embargo, sostenemos todavía que la comunidad es lo más importante como actor político, ¿no? Actor social, actor económico. Contestando a estas preguntas, vemos que va fluctuando su percepción de cada uno de los actores. Complementando lo que decían los compañeros, que es muy acertada su clasificación, jerárquicamente lo hicieron muy bien. Me parece que cada uno de estos actores va cambiando su posición de acuerdo a la instancia política que le toca protagonizar. Uno de ellos precisamente es Rodrigo, que Rodrigo se ve entusiasta, tiene a favor algunos conocimientos, tiene a favor los lazos que tiene con la iniciativa privada y sustenta su estrategia principalmente en la iniciativa privada. Más adelante, los otros actores políticos se ven involucrados, pero se ven indefinidos, indecisos, ¿no? La comunidad misma, la comunidad plantea una incertidumbre, desconfianza y negatividad completa. ¿Por qué? Por los antecedentes cronológicos que nosotros conocemos, ¿no? La historia priista que ha estado en el lugar, historiográficamente nos presenta una desconfianza radical, no tiene confianza. Tan es así que el analfabetismo, la forma de pensar de la gente, la semblanza de la gente con respecto a lo que sería la venta del volcán a los japoneses, el cañoneo del medio ambiente para generar, yo creo, contaminantes, etcétera, no propiamente lluvia ácida, sin embargo sí con el antecedente del yoduro de plata, ¿no? Pues entonces ellos ya tenían mucha desconfianza, ¿no? Todo esto permea en que vaya cambiando su semblanza, en que vaya cambiando su punto de vista con respecto al proyecto que financieramente y económicamente es viable, porque ya había hecho estudios preliminares Rodrigo junto con el PIN, ¿no? Que ustedes expusieron. Sin embargo, si ustedes se fijan, al final la comunidad presiona tanto y el gobernador, como es interino, la posición política del gobernador inclina la balanza hacia su quehacer político, es decir, un actor para sí, le interesa más su posición política, y al final declina el proyecto y manda un documento que es un documento jurídico, un extrañamiento, y ese extrañamiento es una recomendación de sensibilizar a Rodrigo para que ya pare el asunto. Cronológicamente aquí se muestra en términos gráficos muy rudimentarios, porque pues, tenemos que hacerlo de rápido, cómo va declinando, cómo va aumentando o declinando la semblanza de cada uno de estos actores, ¿no? Bueno. De acuerdo a la gráfica que teníamos con la lámina anterior, lo que tratamos de hacer es cómo fue cambiando la postura de los diferentes actores, ya sin jerarquizarlos. El PRD lo pusimos en una postura que siempre estuvo en contra. Desde el primer momento, evidentemente sabemos que son grupos de interés, que al final de cuentas lo que buscan es visibilidad, y de antemano en ese sentido su postura nosotros la marcamos en que siempre estuvo en contra, pero en el grado más alto de contra. Después tenemos a los grupos de ambientalistas que estuvieron en contra en un principio, pero evidentemente en la gráfica hubo un momento en donde culminó y incrementó más su posición. También la comunidad, pues evidentemente estaba indecisa, en contra, y evidentemente también fue decreciendo su confianza y evidentemente completamente en contra. Los medios de comunicación
pues evidentemente pues siempre estuvieron en contra, bueno, más bien en un punto medio quizás, pero fueron trabajando en función de la nota y evidentemente los medios influyeron en que también ellos, su posición en contra, generaba ese clima. Los funcionarios pues en un principio estaban en contra, fue subiendo su confianza. Obviamente tenemos el punto donde empezó todo el proceso en el cual se fue desarrollando las diferentes actividades para llegar al proyecto, pero tenemos aquí el punto en donde justamente, sí, es decir, gobierno del Estado evidentemente fue el factor más importante y que hizo que ambos perdieran la confianza y evidentemente estuvieran en contra, ¿no? Pero un factor determinante para que terminaran en contra fue el gobierno del Estado, por lo tanto entonces los funcionarios también estuvieron en contra. Tenemos al grupo de inversionistas que evidentemente siempre estuvieron a favor, evidentemente sabemos que ellos tenían intereses económicos y demás a favor, y llegó un momento en el que evidentemente en la gráfica lo que tratamos de representar es que ellos tuvieron una postura de dejarlo a un lado, ¿no? Rodrigo de igual manera a favor, y llega un punto en el cual pues también deja el proyecto. Se tiene que alinear, ¿no? Si ustedes se fijan, es una gráfica, bueno, es una preliminar, es una información preliminar, donde cada uno, de acuerdo a sus interpretaciones, puede exponer una gráfica diferente, ¿no? Pero eso ya de acuerdo a cada quien su percepción. ¿Algún comentario? Yo nada más uno. O sea, todo está excelente, excelente. Yo nada más la única que hubiera puesto que los medios, ponerlos un poquito arriba del PRD, porque fueron los que más influyeron. Arribita del PRD yo hubiera puesto ahí los medios, exacto, porque fueron los que influyeron más hacia la comunidad, hacia el medio ambiente, a los investigadores, académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Los medios inclinan la balanza al final, ¿no? Exactamente, porque tienen otros fines también políticos y económicos. Así es. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo de acuerdo aquí, de acuerdo a lo que veo como plantearon la gráfica, considero, a lo mejor estoy en un error, qué bueno que esperaría que me superen del error, pero sí, de acuerdo a su gráfica, yo priorizaría el impacto que tiene o la intervención que tiene cada uno, prácticamente aquí, así como los están poniendo de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la comunidad, independientemente de qué es quien decide, o sea, tienen toda la autoridad y son quienes van a decidir a final de cuentas que las cosas se hagan o no se hagan. En este caso, leyendo la lectura, todos tuvieron una posición a veces variable, porque podría cambiarse. Sin embargo, quien siempre la utilizó en contra fue el PRD, ¿no? Entonces, considero que por ahí pudo hacerse viable el proyecto, pero bueno, ahí sí, ahora sí que sí me gustaría que me sacaran de mis errores, ¿no? Claro, todo esto lo miden, la incidencia la miden en puntos, ¿no? ¿Quién tiene? En realidad, ¿se acuerdan cuando les enseñé este esquema? Lo único que les decía es que lo que tratábamos de mostrar no era si para acá era mayor o menor, sino simplemente la postura en la cual se estaba presentando. Lo que a nosotros nos permite ver esto son los puntos en los cuales se va generando quizá algo estable y algún cambio respecto a la postura. En esta cuestión de un proyecto, una política pública, se consideran tres factores para que esto se lleve a cabo, y me parece que los dos de los tres Rodrigo los tenía, que era un proyecto viable y era factible. El problema fue la voluntad política. Por un lado, lo apoyaron, y cuando se dieron cuenta que la comunidad estaba en contra, la voluntad política decayó, y el proyecto, por eso digamos que la presión por parte de la comunidad se refleja en el gobierno del Estado, y eso hace
y eso hace que la voluntad política a veces termine por destrozar un proyecto. Si ustedes lo ven de esa manera, yo les puedo asegurar que en el presente hay muchos proyectos que pueden ser fabulosos, pero a veces la rentabilidad o la voluntad política que se presenta hace que todo esto se lleve a cabo. Bueno, tomando como antecedente, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como plan transísmico, si ustedes lo reconocen o lo recuerdan un poquito, Carlos III en su momento, en la época novohispana, trató de hacer precisamente esta parte, ¿no? Es decir, tragar la cintura de México. No lo logró por diferentes causas, ¿no? Los franceses se ocuparon del canal de Panamá, si ustedes recuerdan, y después posteriormente, como no tenían tecnología, no tenían financiamiento, declinaron. Estamos hablando del siglo XVIII. Y después viene lo que sería las pláticas o los tratados Torrijos-Carter, donde se expone por parte de los norteamericanos la draga del canal de Panamá y termina o culmina en 1990, ¿no? Que es más o menos similar lo que quieren hacer aquí con México, con el plan transísmico. La draga de la cintura de México para tener dos vías de acceso, ¿no? Entre el Atlántico y el Pacífico. Historiográficamente nosotros tenemos aquí, por ejemplo, antecedentes que toma en cuenta Rodrigo de este proyecto. No es de, en primer momento es de Filiberto Guadarrama y quiere hacer un centro de deportes invernales. Estamos hablando de 1929-1933. Posteriormente viene Gustavo González y él trata de hacer lo que nosotros entendemos como parque de deportes ambientales, avalado o apoyado por la División de Turismo. Estamos hablando del 57-63. Y posteriormente viene Carlos Lara, que también trata de hacer pistas de esquí. En resumidas cuentas, estamos hablando del 69-75, 4 intentos, y en el último también fracasó. Nada más mi pregunta es en relación a lo que comentó, que el problema fue la falta de voluntad política, pero eso derivó de una inconformidad por parte de la comunidad. Si se hubiera socializado el proyecto con la comunidad, buscar estrategias para que la comunidad lo aceptara, quizá ya esa voluntad política que sí existía en un principio se hubiera mantenido. Sí, yo a lo que iba es que hay proyectos que a lo mejor ni son viables ni son factibles, pero si cuentan con esta voluntad política, como lo dices, quizá la comunicación de socializar el proyecto con la comunidad, venderles la idea a pesar de que puede acabar con todo su entorno, puede hacer que este proyecto se lleve a cabo, independientemente si es eficiente, si es eficaz. Este proyecto se puede llevar a cabo si la voluntad política de alguien hace que esto se lleve a cabo. Una de las cosas que trabaja el enfoque de la política pública es resolver problemas públicos, y les dice que para que un problema sea considerado público debe de cumplir con tres condiciones. La primera, que afecta a la sociedad en su conjunto. La segunda, que alguna dependencia piense que debe de ser atendido. Y la tercera es que alguien del gobierno genere una acción para atender. Entonces, ¿qué es lo que luego encontramos en los programas que se desarrollan? Primero, hay un estudio donde dice que en el 90% de los programas que se realizan a nivel estatal y a nivel municipal, difícilmente encontramos un diagnóstico. Luego, entonces, ¿qué problemática estamos atendiendo o qué problema público estamos resolviendo? Lo que empezamos a ver es que la acción pública empieza a complicar las cosas y a veces hace problemas retorcidos. Es decir, empezamos a encontrar fallos de gobierno, que el gobierno, en lugar de ayudar a resolver un problema, lo está complicando. ¿Qué es lo que encontramos en esto? Viene un proyecto que pudo haber generado beneficio para la comunidad y técnicamente, digamos que era planteado de la mejor manera. El resultado es que cuando empieza a haber asimetrías de información, la gente empieza a incrementar la incertidumbre y el proceso de toma de decisiones se vuelve más complicado. También en este enfoque de política pública, cuando se empieza a analizar la implementación, se dan cuenta que en la medida que intervienen más actores en el proceso de toma de decisión, la complejidad se vuelve más elevada y esto dificulta cada vez más el proceso.
Bueno, yo recalcaría, complementando lo que nuestra compañera, porque tenemos esa percepción, la estrategia en comunicación fue fallida, porque Rodrigo quiso mantener discrecionalmente el proyecto. Si no lo comunicas, la gente no sabe y se crean rumores, fomentado principalmente por la radio y por la prensa, y esto declinó el proyecto totalmente, ¿no? A mí me parece que la estrategia de comunicación fue terrible, ¿no? En lugar de mantenerlo en privado, me hubiera dado a conocer el proyecto y los beneficios, o vender el beneficio que traería, y en este caso la comunidad se enteraría. Son analfabetas, entonces era necesario comunicarles, ¿no? Sí, bueno, esa era esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver con la estrategia? ¿Alguna pregunta todavía acerca de esto? Nada más algunos comentarios, pues, o sea, ya en la realidad, ya esto en la práctica, aquí en México existen muchas experiencias al respecto, ¿no? O sea, todos conocemos el caso del aeropuerto que se ha querido construir y que bueno, que a lo mejor tiene muchas consecuencias ambientales y de otro tipo, ¿no? Y que eso se utiliza por algunas personas. Hay algunos otros proyectos, como una presa hidroeléctrica en Acapulco, le llaman La Morota, que ha estado parada más de 10 años y que el gobierno sigue intentando poder construirla, ¿no? Aquí en Morelos tenemos el caso de La Huesca, sí, Tepoztlán, la autopista ahorita que está detenida, ¿no? Y entonces, digo, siendo ambientalistas y todo eso, decimos, bueno, a lo mejor causa algún problemilla, ¿no? Pero si lo ves como necesidades, dices, bueno, y los congestionamientos, ¿no? Y sobre todo a futuro, que ya esté construido, si no lo construís ahorita, después qué problemas te va a ocasionar, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí sí, pues insisto un poco en esto. He estado presente en algún proyecto en el que les puedo comentar que pues, la comunidad siempre está en total disposición. Sin embargo, hay grupos de gentes que llegan a moverles y sobre todo a meterles cizaña y a problematizar los asuntos, ¿no? Incluso en el caso de la presa La Pelota, te puedo decir que yo estuve ahí, que llegaban a decirle a la gente pues, que para que la presa tuviera que capacidad para retener el agua, ahí se aventaban muertitos, ¿no? Cosas de esas, y que bueno que se sentían parte de los que iban a quedar ahí enterrados, cosas de ese tipo. Gracias, les agradecemos que hayan. Así le tocó la pregunta 3. Let's go, girl. Está bien. Pero ejemplos como los proyectos que mencionan en México hay, pero infinidad de casos. El problema es que no todos están documentados como para compartir este tipo de dificultades que se van presentando, y una de las cosas que se trata de hacer a través de los casos es generar cierto conocimiento de ese tipo. La 5 está directamente vinculada con la 6. De alguna forma no, le voy a decir. La misma pregunta me hicieron allá atrás, que la pregunta 5 estaba vinculada con la 6. Cuando ustedes vieron el proceso de política pública, al inicio, cuando les empiezan a decir acerca de la agenda, les dicen más o menos cómo un asunto se convierte en un problema público, entra a la agenda y trata de ser atendido. Digamos que aquí lo que tratan de mencionar son dos cosas diferentes.
Primero, algo que recapituló Arturo acerca de todos los procesos que se van presentando anteriormente a este nuevo proyecto, cómo lo trató de incorporar Rodrigo a la agenda para ser atendido y cómo tuvo que ir modificando ciertas cosas de los proyectos anteriores para que pudiera llamar la atención del gobierno y pudiera ser atendido. Digamos que este proceso de incorporación de este asunto a la agenda pública ya lo plantearon varias veces y ninguno ha sido efectivo como para que se pueda ser atendido. La otra tiene que ver con qué haría Rodrigo para modificar este proyecto para que pudiera llevarse a cabo. Son dos momentos diferentes. Uno, cómo modificas las cosas, cómo estableces una estrategia para volverlo a incorporar a la agenda, y otra tiene que ver con el diseño mismo del proyecto. Entonces digamos que son dos cosas diferentes en este sentido. Sí sería bueno que lo identificaran, porque una tiene que ver en cómo lo incorporan a la agenda pública y otra tiene que ver con cómo rediseñas, te retroalimentas de todas estas experiencias que has tenido para mejorarlo y proponer un proyecto mejor. Pudiera ser una reingeniería, pudiera ser por hacer un proyecto nuevo, ¿no? Si ya lo intentaste varias veces y no funcionó, la gente a veces tiene memoria y siempre recuerda lo negativo de este tipo de cosas. Lo malo es que hay un antecedente donde sucedió una cuestión ambiental que quizá todos van a recordar. ¿Cuál es la importancia de encontrar varios proyectos similares anteriormente? La principal importancia, yo ayer les decía, es que Rodrigo tiene un enfoque incrementalista que va generando aproximaciones sucesivas para evitar errores grandes, y dice, bueno, ya hay un proyecto, vamos a irlo mejorando poquito a poquito, vamos a cambiarle esto, vamos a cambiarle el otro, pero el proyecto no varía mucho de las iniciativas anteriores. Esto hace, o generalmente las personas que trabajan en el sector público es lo que hacen. De hecho, hasta con los presupuestos que se generan, toman el del año pasado, hacen ciertas modificaciones, a veces actualizan los precios y es lo que presentan el siguiente año. ¿Cuál es el principal error que cometen? El año anterior no es como el año que sigue. Entonces, a veces se presentan cosas que no planeamos, que no tenemos identificadas, y los recursos del año pasado no nos sirven para este año. De hecho, a veces cuando programamos el ejercicio del gasto durante meses, no planeamos cuál va a ser la carga en algunos meses, y eso hace que siempre estemos pensando que los recursos no nos alcanzan. Y al final del año, que nos caen todos los recursos, estamos buscando quién nos hace un estudio, quién nos hace una investigación, cómo comprometemos los recursos para evitar caer en un subejercicio. Entonces, todo esto de pensar en tratar de generar aproximaciones sucesivas a veces no es tan conveniente, porque los errores que tuvimos en el pasado los podemos reflejar en el presente y en el futuro. ¿A quién le toca la que sigue? Ya se fue. Compañeros. Bueno, la que sigue. Sí, bueno, nos tocó a nosotros la pregunta 3 de cuál fue la estrategia de Rodrigo Ramírez para promover el proyecto Nuevo Lerdo. Dentro de la estrategia, al tomar el cargo de director de desarrollo económico, hizo un análisis estadístico y uno histórico. El estadístico le arrojó los resultados de que el municipio tiene un buen desarrollo económico y demográfico, está entre los 10 del país, pero encontró una gran desigualdad en la parte sur, ahí focalizó el problema.
y ligando el desarrollo histórico al económico, ¿cómo resuelve el problema y un desarrollo económico sustentable? Y de ahí sacó el proyecto turístico también con base en los antecedentes históricos, la relación aquí. El proyecto turístico hizo una visita de campo donde conoció las necesidades de la población y su forma de actividad económica, donde vio que era una población que no era sustentable económicamente y lo que producían era para autoconsumo. Entonces, después de esto, con estudios estadísticos vio que en esa parte del municipio no había destinado recursos para este proyecto, entonces buscó inversión externa. Aquí nos falta ponerle la inversión externa. Luego buscó el aval municipal y federal relativo a la tenencia de las tierras y las licitaciones, todo eso. El desarrollo de la región y los empleos, esto lo hizo un estudio de los empleos posibles para convencer al cabildo dentro de las alianzas. Primero buscó al tesorero y al de ecología, entonces pues le dieron la negativa y pues se fue con el presidente municipal y el cabildo, que son los que tienen decisiones más relevantes. Posterior, que ya estaba el proyecto desarrollado con las cifras de desarrollo de la región, empleos directos, indirectos y permanentes, hizo la visita de inversionistas que lograron convencer al presidente municipal y al cabildo, y principalmente eso es lo del proyecto. Ya lo demás son las actividades que no tenía contempladas, que les toca en la pregunta siguiente, como los medios, lo de la población, y no se pueden manejar esas cosas. Inciso era ya una vez teniendo el capital económico de los inversionistas, pues ya el aval de la comunidad, del gobierno municipal, pues para ya podía concretarse el proyecto. ¿Alguna pregunta, duda, comentario acerca de cómo expresaron la estrategia de Rodrigo? ¿Les parece que sí la realizó? Creo que uno de los puntos que un tomador de decisión o alguien que quiere generar un proyecto trata de hacer es buscar aliados, ¿no? Y dependiendo de los aliados que tengas y del capital o de los recursos que estén disponibles, podremos valorar si esto se va a llevar a cabo o realmente va a fracasar, ¿no? En el caso de Rodrigo, me parece que en algún momento al principio no supo para dónde ir, no supo con quién aliarse, y a veces pareciera que a las personas que les preguntó, con los que se buscó juntarse, no fueron las más convenientes. Y esto tiene mucho que ver con preguntas anteriores de la identificación de los actores. Cuando uno está inmerso en el sector público, tiene que identificar bien quiénes son los responsables, quiénes tienen los recursos para ir directamente con ellos. Rodrigo perdió mucho tiempo y también al momento de empezar a buscar aliados se hizo de enemigos, quizá no directamente, pero sí empezó a generar cierta incertidumbre en este tipo de estrategia que estaba generando y que posteriormente desencadenó en el resultado que tiene el mismo proyecto. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a visualizar es la identificación de los actores y los recursos con los cuales disponen para la toma de decisiones. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Quién sigue? Ya lo puedes borrar. Compañeros. Ah, sí, ustedes con la foto. Es que sigue equipo 4. ¿Ese era el cuerpo, no? No, era el 5. Pero bueno, las compañeras del equipo, las compañeras van a hacer un cierre de la conclusión del estudio de caso.
Bueno, nosotros nos tocó la pregunta 4, que habla sobre las debilidades y fortalezas que tiene el proyecto. En cuanto a fortalezas, solo encontramos dos nosotros, que son el capital que tiene, el apoyo de los inversionistas y el capital suficiente que tiene para realizar el proyecto. Porque ahí en fuera pues, todas son debilidades, tiene todo el mundo en contra, me parece. ¿Alguna otra fortaleza que hayan encontrado en esto? Que el proyecto está bien Bueno, ahí caemos, bueno, en otra pregunta que también estábamos nosotros debatiendo, que a lo mejor está bien, la estrategia estuvo mal hecha, porque en principio yo creo que era ganarse o sea, conocía las debilidades de la zona, pero no conocía a la gente. O sea, ganarse a la gente, empezar por ahí, a lo mejor hacer reuniones con líderes de los que mueven a la mayoría de las personas de ahí, y ya partiendo de ahí, ya teniendo el apoyo de la gente, buscar, venderles la idea, buscar el apoyo del gobierno, pero ya, mira, tengo el apoyo de toda la sí. ¿Alguien tiene otra fortaleza acerca de esto? Según dice la lectura de las fortalezas que identificaba Rodrigo, era promover el desarrollo de la región, generar empleos, evidentemente tiene que ver con el ámbito económico, con la riqueza natural que tiene, el medio ambiente y mucha oportunidad que existe por el destino turístico que podría ser. Pero a lo mejor son oportunidades. Bueno, es una oportunidad muy bien. En términos de fortaleza, yo lo que vi es que tenía una suficiente información cronológica. Tiene los antecedentes, tiene la historiografía, tiene los proyectos anteriores, tiene la vinculación con los iniciativa privada, con el DIN, por ejemplo. Esas son fortalezas. Pero si la información está en contra. No. Me refiero a la información de los proyectos anteriores. Cronológicamente hay 4 etapas. Esa es una fortaleza. Si no tienes información, y él mismo lo dice, si no hay información, sí. ¿Alguien más? También identificó como una fortaleza, dice, en lo político la situación era muy estable. En realidad me parece que la principal fortaleza que tenía Rodrigo era la que mencionaba Arturo, sí, donde tienes toda la información disponible para procesarla y ya tenías evidencia de casos anteriores desde su inicio hasta su desenlace. Digamos que era la principal fortaleza, y debilidad vamos a encontrar varias. Sí, en debilidades encontramos en primera el poco apoyo del gobierno, pero pues esto también se basa en el gobierno de acuerdo a la actuación de la población. A lo mejor si la población no hubiera aceptado el proyecto, el gobierno hubiera estado a favor para ganar favoritismo por parte de la población. Otra debilidad que vimos fue el difícil acceso a la zona, porque a lo mejor puedes tener, o sea, que hayan aceptado el proyecto, realizarlo y tener tu, ¿qué era? Para esquiar, pero comentaban que el acceso a la zona era muy difícil, o sea, de la zona urbana a la zona de Lerdo era muy difícil llegar, pues era complicado. Entonces también tendría que echarse un proyecto de infraestructura del acceso a la zona. Entonces a mí se me hace una debilidad también. Yo quiero aportar una debilidad que era, creo que la principal, que era la nieve, que no era suficiente, y entonces ahí empezó el problema en cuanto tenía que generar nieve artificial, y que yo considero que era una de las principales.
¿Tienes más debilidad? Sí, pues que pusimos lo de los antecedentes fallidos también, pero tomando el punto de vista como el del compañero, pues ya sería una fortaleza también. Y hablaba también sobre la tenencia de la tierra, que no se hizo bien lo de la... Probablemente otra debilidad es la población analfabeta a la que está dirigiendo el proyecto, que te compra ideas en un imaginario y en un contexto que cualquier mito o cualquier lo que dice la gente te lo compran y lo adoptan como si fuera verdadero. Digo, las bombas, ¿no? O sea, un lenguaje técnico no adaptado a una población analfabeta que empieza a lucubrar alrededor de todas esas ideas y hacen una hecatombe a partir de un grano de azúcar. Yo creo que lo de la población analfabeta también puede ser una oportunidad, porque entre más entre más conocimientos tenga una persona, más difícil es de convencer. Están tomando, ya no que son debilidades, están tomando oportunidades y algunas amenazas. Los factores externos que afectaron el proyecto, pero dentro de la debilidad sería la cero capacidad de convencimiento para los habitantes y con los políticos. Entonces sería la debilidad algo interno, ¿no? Su persona. Aquí podemos ir agrupando varias cosas y tiene que ver con la estrategia. La estrategia que siguió a lo mejor se convirtió en una debilidad porque tiene tantas cosas que a lo mejor no toma en consideración. En esta cuestión de las políticas públicas, lo que hacen es que cuando tratan de transmitir información a cierto grupo, tratan de subir el nivel para que la gente menos entienda. Es decir, en lugar a veces de socializar el proyecto y bajar el nivel para que todas las personas comprendan el proyecto que se va a hacer, hacen lo contrario, elevan el nivel de discusión, meten cuestiones técnicas para que la gente se confunda. Si lo quieren ver así, hay varios comerciales donde sacan